Las startups o empresas nacientes tienen distintas necesidades de financiamiento según el tipo de empresa y el momento en el que se encuentran. Si nos detenemos a analizar la vida de una startup en función de sus ventas y lo analizamos en un gráfico XY, en el que el eje X es el tiempo y el eje Y el dinero, observamos que en sus inicios los startups no generan ingresos por ventas. A partir de un momento comienzan a vender, luego esas ventas empiezan a crecer hasta llegar a un nivel en el que se mantienen relativamente estables. A pesar de no generar ingreso, las startups sí incurren en gastos. Por ejemplo, pagan sueldos y o alquilan una oficina. Por este motivo, si analizamos la evolución de la ganancia neta, observamos que es negativa hasta que llegan a un punto de equilibrio. A partir de este punto, en general, la ganancia neta sigue una evolución positiva, que podrá ser similar a la de los ingresos, aunque esto varía significativamente por industria. El desarrollo del proyecto también puede requerir inversiones de capital. Por este motivo, la línea de flujos de fondos, que se estima deduciendo de las ventas, los costos y gastos y las inversiones, está por debajo de la ganancia neta. Cada uno de estos momentos recibe un nombre distinto: Startup, Early Growth, Rapid Growth y Exit. En general, cuando nos referimos a los tipos de financiamiento de las startups, abarcamos las etapas de Startup y Early y Rapid Growth. La línea de flujo de fondos es la que define la necesidad de capital que necesita una startup para desarrollarse. En cada etapa se utilizan fuentes de financiamiento distintas. En este cuadro podremos observar las distintas formas de financiamiento que se utilizan en cada una de ellas. Típicamente, el primero que financia una startup es el emprendedor mismo, ya sea dedicando tiempo y resignando un sueldo, o también a veces invirtiendo sus propios ahorros para desarrollar la idea. En segundo lugar están las 3F, nombre que surge de las siglas en inglés refiriéndose a los amigos, la familia y los tontos o fools, que se animan a invertir en una etapa tan inicial. ¿Por qué creen que son las personas más cercanas las que invierten a esta altura del proyecto? Esto se da porque quienes invierten en esta etapa invierten en el emprendedor, conocen a su persona y creen en su capacidad de hacer. En general, en este momento no se evalúa el proyecto, se confía en la persona. En este punto podemos dividir a las startups en dos grandes grupos. Aquellas que no necesitan financiamiento de terceros y pueden autosustentarse, y aquellas que sí van a requerir nuevas necesidades de inversión. Para este segundo grupo existen distintas alternativas para financiarse. Una alternativa es recibir una inversión ángel. Los inversores ángeles son personas que no conocen al emprendedor y que realizan una inversión a cambio de un porcentaje accionario de la empresa. Típicamente un inversor ángel invierte entre $25.000 y $50.000 y lo hace a través de un instrumento de deuda convertible en acciones. También en esta etapa el emprendedor puede decidir pasar por un proceso de aceleración. Una aceleradora invierte típicamente $50.000, la mitad en dinero y la mitad en especie, y a cambio se quedará con entre un 4 y un 7% de las acciones de la empresa. Una tercera alternativa de financiamiento en esta etapa es el crowdfunding. A través de las plataformas de crowdfunding, los emprendedores reciben inversiones de muchos inversores individuales. A cambio, el emprendedor entrega productos y o servicios o acciones de su empresa. Hasta aquí, la empresa recibió aportes de entre $50.000 y $500.000 aproximadamente. Si necesita rondas de financiamiento mayores, puede aspirar a ser invertido por un fondo de Venture Capital o capital emprendedor. Los fondos de Venture Capital invierten entre 1 y 5 millones de dólares en sus primeras rondas de inversión o series A, para luego invertir tickets mayores en las series B, C o D. A cambio reciben acciones de la empresa también. Típicamente, en una primera ronda de inversión, un fondo de Venture Capital recibe entre el 20 y el 40% de las acciones de la empresa. El gobierno también financia a las empresas en estos estadios tempranos. Por ejemplo, lo hace a través de préstamos no reembolsables o de deuda. A partir de la Ley de Emprendedores, el gobierno también puede invertir como un fondo más a través de aceleradoras de negocio o fondos de inversión. Los inversores realizan sus aportes en las empresas con el fin de obtener un retorno. Las tasas de retorno esperadas por este tipo de inversores son muy altas. Esto se debe a que los mismos asumen un riesgo muy importante al momento de invertir en este momento de la empresa.
Por ejemplo, un inversor ángel buscará un retorno superior al 100% y sabe que tendrá esa inversión en cartera por entre 8 y 10 años. Una aceleradora o un fondo de venture capital exigirá un retorno del 70% y tendrá su inversión en cartera por aproximadamente 5 años. Hay una relación directa entre la tasa de retorno esperada y el nivel de riesgo que está asumiendo el inversor. Así, los bonos del Tesoro americano pagan una tasa de interés del 4%, siendo los activos de menor riesgo. Le siguen los retornos de las acciones públicas, luego las inversiones de private equity y por último inversiones de venture capital que exigen un 70% de tasa de retorno esperada. En el próximo capítulo entenderemos cómo este rendimiento esperado afecta la evaluación de las startups.